de intereses, el 60% de la deuda está en moneda extranjera, ¿no? O sea, no todo, cuando hablamos de dólares, no todo es en moneda extranjera, el 60% lo es, o un poco más. Pero, de todas maneras, lo que se paga por intereses es 45.000 millones de pesos, equivalentes a estos 10.000 millones de dólares. Piensen, para tener un dato comparativo, que el presupuesto del Ministerio de Salud es 18.000 millones de pesos. O sea, pagamos de intereses 2,5 veces de lo que es el presupuesto de salud de la nación. El presupuesto de seguridad interior es 22.000 millones de pesos. O sea, a la gente la están matando en la calle por problemas delictivos, de robo, de miseria, etc. Y nosotros pagamos de intereses el doble de lo que gastamos en seguridad. El presupuesto de defensa de la nación no llega a 20.000 millones de pesos. Los intereses son 45. Les digo para que pongamos en contexto estas cifras, para explicar cuál es el grado de sacrificio que implica el pago de intereses en relación a la renovación permanente del capital. Esto es la trampa. Incluso la Argentina no paga la totalidad de los intereses. Una parte, entre 1.200 y 1.300 millones de dólares por año, se capitalizan por anatocismo. Esto quiere decir que el interés que vence y no se puede pagar se transforma en capital y se refinancia. Por eso el anatocismo es la clave de la usura, es el interés sobre los intereses. Quiere decir que la Argentina no solamente no paga un centavo de capital, sino que además capitaliza una parte, no llega a pagar ni siquiera la totalidad de los intereses. Ese es el grado de criticidad que tiene la deuda. Los servicios de capital son crecientes. Este año vencen 40.000 millones de dólares de capital. El año que viene vencen 43, el año 2014 vencen 46.000 millones de capital. De intereses se pagan 10.000 millones este año, se pagan 13.000 el que viene y 16.000 en 2014. Todas estas cifras que les estoy diciendo son del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Es decir, el Congreso, lo mismo que el gobierno, está aprobando deuda impagable. Deuda que no tiene capacidad de repago. Y cuando yo tengo una deuda que no tiene capacidad de repago, tengo una deuda perpetua. Este es el nudo de la cuestión. Entonces estamos en el círculo vicioso perfecto de la usura. Tenemos una altísima deuda impagable. Esa deuda genera intereses. Ni siquiera podemos pagar la totalidad de los intereses y tenemos que patear para adelante la totalidad de los vencimientos de capital. Los intereses pasan al gasto corriente. El gasto corriente genera déficit, porque la Argentina en este momento tiene déficit fiscal producido por el pago de intereses. Y eso obliga a tomar más deuda. Entonces el circuito vuelve a empezar. Esto es apretándolo en todo lo que puedo hacer, la cifra macro de la deuda. Pero es importante entonces saber qué está pasando hoy en relación a esto. Pese a que el gobierno, como toda la administración, va a tratar de soslayar el problema, la Argentina está en el epicentro de una nueva crisis de deuda. Si el sistema de deuda es un sistema de servidumbre permanente, es inevitable que periódicamente, a nivel internacional, se estima que entre 3 y 5 años los países caen en crisis de deuda. ¿Qué significa crisis de deuda? Muy simple, que el país no puede pagar la deuda y tiene que barajar y dar de vuelta. Tiene que producir una nueva refinanciación. Y nosotros estamos haciendo esto desde la caída del gobierno militar. Primero fue los acuerdos de Alfonsín de Nueva York del 85-87, no duraron 3 años porque al 89 el gobierno de Alfonsín se tuvo que ir con una crisis de deuda y entregar el gobierno anticipadamente. Llega el gobierno Menem, firma un supuestamente exitoso acuerdo de Plan Breve y en el 95 tiene que firmar, por efecto de tequila, tiene que firmar todo un seguro con los grandes bancos para respaldar la deuda. Eso le aguanta justo para dejarle la papa caliente al gobierno de la Rúa, a quien le estalla la deuda nuevamente. En el año 2001, de la Rúa a Cavallo dicen haber logrado un exitoso megacanje. El megacanje no le duró 6 meses. Igualdad. Y, interesante, la actual administración firma un acuerdo de megacanje en el 2005, el acuerdo Kirchner-Labaña, que no duró 3 años.
Porque en este momento la Argentina está paliando la situación, refinanciando la totalidad de la deuda, agregando nueva deuda y tomando medidas de emergencia económica para controlarla. ¿En qué forma opera esto? Y lo estamos viendo en estos días. El gobierno no tiene recursos para poder paliar los pagos y las refinanciaciones de la deuda. Desde que asume el ministro Vudú como ministro de Economía, fija la llamada hoja de ruta. La hoja de ruta del gobierno consiste, primero, en arreglar de alguna manera los juicios con los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el acuerdo del 2005. En este momento eso implica una masa de unos 10.000 millones de dólares, de los cuales la mitad está en juicio, y la Argentina está perdiendo todos los juicios. Y entonces el juez famoso Griesa de Nueva York le está dictando continuamente sentencias que por el momento la Argentina no cumple. Lo mismo que pasa con las del CIAGI. Esto lo puede patear hoy, mañana, pasado, pero inexorablemente le va a tener que caer un embargo o alguna digamos, presión directa para pagarlo. El gobierno carece de superávit fiscal para pagar la deuda. El año pasado el déficit fiscal fue de 30.700 millones de pesos. El gobierno confunde a la opinión pública diciendo tenemos superávit primario, pero el superávit primario es el resultado sin contar los intereses. Cuando cuento los intereses tengo 31.000 millones de pesos, es una especie de engaño infantil. Esta situación de la hoja de ruta implica que la prioridad del gobierno primero es arreglar de alguna manera los juicios con los holdouts, con los tenedores de bonos que le están haciendo juicio a la Argentina porque no entraron en el canje del 2005. Segundo, arreglar la deuda con los países del Club de París, con la paradoja que más de la mitad de esa deuda proviene de deuda ilegítima arrastrada desde la época del gobierno militar. ¿Y todo eso para qué? Para volver al mercado internacional de capitales, que en buen romance significa volver a endeudarse. Así que todo este esfuerzo que estamos viendo ahora, con emisión de dinero que hace el Banco Central para prestarle al Tesoro adelantos para que el Tesoro pague deuda, con aumento de las reservas del Banco Central que se prestan al gobierno para que el gobierno, a través de los fondos de desendeudamiento, pague deuda a los organismos multilaterales y a los acreedores privados. Y consecuentemente la deuda paralela que está tomando el Banco Central para comprar esos dólares que le presta al gobierno para pagar deuda. O sea, el Banco Central imprime billetes para comprar dólares. Con esos dólares los incorpora a las reservas. Luego esas reservas se las presta al Tesoro para que el Tesoro pague deuda externa. Y el Banco Central se queda con la deuda en pesos por Levac y Novac que tuvo para comprar esos dólares. En este momento el Banco Central tiene por ese concepto deuda por 25.000 millones de dólares. Por eso el gobierno tiene que modificar la ley de convertibilidad y la Carta Orgánica del Banco Central, porque era ya ilegal que el Banco Central le girara al gobierno más dinero del que tenía permitido por la Carta Orgánica. Entonces se llegó a eso, se llegó a la modificación de la ley de convertibilidad para posibilitar esos pagos. La clave del manejo del gobierno está en el uso de la deuda intraestado. ¿Qué es la deuda intraestado? En dos palabras, para más o menos tenerme al tiempo fijado. La deuda intraestado significa que hoy en día el gobierno, no tomando más nueva deuda en el mercado externo o a nivel privado, utiliza los excedentes de dinero que tienen otras agencias del Estado para tomarlos prestados y con eso pagar deuda. Le prestan al Estado fundamentalmente el ANSES y el Banco Central, pero le prestan también un montón de agencias, los fondos fiduciarios de reconstrucción empresaria, la FIP, la lotería, hasta el PAMI le presta dinero al Estado. O sea, estamos a ese nivel de necesidad financiera. Esos préstamos son para que el Estado, con esa plata en pesos o en dólares, le pague a los acreedores externos o acreedores privados internos.
y le entrega una especie de vale de caja, un título al ANSES o al Banco Central. Con lo cual el Estado está empapelando su propio erario. Alguno puede razonar de esta manera diciendo, bueno, pero si el Estado se endeuda consigo mismo no habría problema, porque por ley, si el deudor y el acreedor son la misma persona, señores, la deuda es neutra. No, esto es un engaño, una trampa de razonamiento. La plata que le presta la ANSES al Estado no es del Estado, es de los jubilados. La ANSES administra la plata de los jubilados. Pero de 209.000, más de 200.000 millones de pesos que tiene acumulado la ANSES, el 55%, más de la mitad, está prestado al Estado. Y mientras tanto la ANSES no actualiza por ley el 82% jubilatorio. Bicicletea todos los juicios por actualización que le están haciendo. ¿Para qué? Para privilegiar el traspaso de dinero para que el Estado pague a acreedores privados. Esto es un verdadero lavado de deuda que se está haciendo. Y se está haciendo bajo la nariz de todo el mundo y mientras las autoridades dicen estar avanzando en materia de desendeudamiento. Este es el cuadro de lo que está pasando en este momento, un cuadro a mi juicio bastante peligroso porque el gobierno está apelando a medidas desesperadas. ¿Por qué? Porque el gobierno sostiene un retraso cambiario. El gobierno recauda en pesos, pero tiene que pagar deuda en dólares. Entonces, cuanto más bajo esté el valor del dólar, más dólares puede comprar. Esa es la famosa pugna entre que la economía productiva necesita y quiere un tipo de cambio alto y en cambio la economía financiera ligada a la deuda quiere un cambio bajo. Por eso estamos viviendo una paradoja. Inflación con retraso cambiario, que es una contradicción. Cuando hay inflación generalmente se afloja el valor del dólar. El gobierno lo está reprimiendo, ¿por qué? Porque necesita desesperadamente esos dólares para pagar el servicio de la deuda. Toda esta movida monetaria, cambiaria y financiera tiene ese sentido. No quiero usurpar el tiempo de Rubén, pero de todas maneras, anticipándome a una pregunta, se las enuncio solamente. Obvio que cuando uno ve este panorama, surge inmediatamente la pregunta, bueno, ¿qué se hace frente a esto? Para hablar de eso tendríamos más tiempo del que para exponer el diagnóstico, pero de todas maneras le aclaro lo siguiente. En la vida de las personas, de las instituciones y del Estado, siempre hay un dilema fundamental con los problemas pesados. Es convivir o confrontar. Esto le pasa a todo el mundo. Frente al problema insoluble de la deuda pública, el gobierno, todo gobierno tiene este dilema. O acepta la servidumbre del sistema o confronta. Si existiera un gobierno que quisiera confrontar este problema, tiene tres vías para hacerlo. Cuestionar la ilegitimidad de la mayor parte de la deuda pública. Es la línea que encaró justamente Alejandro Olmos. Existen 4 causas judiciales en la Argentina, una con fallo desde el año 2000 y las autoridades la soslayan olímpicamente. Segundo, plantear debidamente el problema de la insolvencia, según la cual el Estado no tiene que pagar más dinero que el que puede recoger por su crecimiento. Este chiste de vivir refinanciando deuda no va, porque es la base de la servidumbre de usura. De esa manera no nos liberamos nunca más de la deuda. Tercero, la responsabilidad y corresponsabilidad. Hace 30 años que el país está encadenado a un sistema de deuda y no ha habido un solo preso. Nadie fue preso. Las investigaciones están paralizadas. La causa Almodosa hace 15 años que no pasa nada. Y aquí hay responsabilidades directas de los funcionarios actuantes impunemente, de los acreedores que prestaban y siguen prestando sabiendo que la Argentina no tiene capacidad de repago, de los organismos financieros internacionales, empezando por el Fondo Monetario, que avalaban el endeudamiento sin capacidad de repago, y todavía fueron premiados como el Fondo Monetario con privilegio de cancelación de sus obligaciones, en lugar de haber sido el organismo a quien primero habría que haberlo cuestionado.